Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este jueves 18 de diciembre. Ya yo que fuera lleva Peñandi Yarañe Vive. Hoy escuchamos al profeta Jeremías, capítulo 23, del 5 al 8. Llegan los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días Judá estará a salvo, a Israel habitará seguro y se lo llamará con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso llegarán los días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien por la vida del Señor que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado para que habiten en su propio suelo. Queridos amigos, este es un gran aliento para el pueblo. Gran aliento, queridos amigos. Aquí Jeremías nos da esperanza. Yahvé reconstruye. Peñan de Yara Omopu Aye y se cogina la Yahvé reconstruye. Muchos de nosotros se separan, se alejan de Dios, se van a las sectas, se van a los prueberos, se van a los brujos, te catarot. Si yo que ver, ay, por nada también, perder la pena tiempo, perder la pena tiempo, porque interiormente, psicológicamente, ahí la pena comunidad. Para saber el criterio verdadero, queridos amigos, si estamos en el camino de Dios, ¿saben cuál es? Cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos separar el amor a Dios del amor al prójimo. Vea, o manos angua, pea, o vaya angua, pea, o voy angua fulano y pea. ¿Entiendes? Algo ya bebé. Y te dice la carta, falta de confianza. El emise la sepo, ella puede ser pea. Ya la paró, ya hoy me ya perdeñan el tiempo si yo quiero fuera. Porque justamente quiere decir que estamos totalmente desviados, no solamente del cristianismo, sino que estamos desviados, ¿saben de qué cosa? De la propia religión. Porque religión, que dice, religarse a tu esencia, a tu existencia, más aparte, humanamente hablando, quiere decir que de recuerdo que humanamente hablando de Guaymaban, de Upeago, y se llama la religión. Religarte a tu esencia, conocer quién sos vos, Upeago. A cuanto más allá vos mismo, entonces estamos yendo justamente contra todo lo que Dios nos ha dado, todas las capacidades, la libertad, la inteligencia, para que nosotros podamos organizar nuestra comunidad. Queridos amigos, en este tiempo de Adviento, lleva. Peñan de Yara, Tañan de Piscinoto, Hasañan de Beipo, lleva allá, ya po Beipo la mía, pero para construir el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.